recibir al licenciado Juan Antonio García Villa para hablar sobre órganos autónomos que quiere desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Licenciado, siempre es un gusto poder tenerlo aquí en los micrófonos de Contextos. Usted le da mucha altura con el diálogo que sostenemos y queremos saber su punto de vista en relación a esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado y ha denominado como poderes fácticos a los órganos autónomos y ha dicho pues que ya ninguno sirve y que habría que desaparecerlos. ¿Cuáles serían las repercusiones de una decisión de esta naturaleza y si es factible que nada más a arbitrio del presidente pudieran desaparecer? Pues muy buenos días, Marcela. Muchas gracias por su amable invitación para conversar sobre este tema. En primer lugar, obviamente, lo que está declarando el presidente tiene todos los visos de ser un tema que quiere introducir en el proceso o en la campaña electoral. En primer lugar, porque no tiene hasta este momento, antes de renovarse en las cámaras del Congreso, las mayorías necesarias ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores que requiere la aprobación de una reforma a la Constitución. Sí tiene en este momento la mayoría necesaria en los congresos locales, la totalidad de los cuales se van a renovar y no sabemos cuál va a ser el resultado. También es extraño que ya hacia el final de su mandato introduzca en el ánimo de la opinión pública un asunto tan relevante como es el de los órganos constitucionales autónomos, de los cuales se ha venido poblando la Constitución a lo largo de los 107 años que tiene, 107 años que tiene, porque si leemos el texto constitucional de 1917, hasta donde yo recuerdo, no aparece un solo órgano constitucional autónomo. Hoy la propia Constitución recoge la existencia de 18. El presidente solo se ha referido a 3 o 4 de los que quiere desaparecer, aunque en la declaración de ayer efectivamente dijo que iba a desaparecer todos, porque son onerosos, porque protegen a los privilegiados, etcétera, etcétera, lo cual es falso. Es absolutamente falso. Voy a poner 2 ejemplos. En primer lugar, todos estos órganos constitucionales autónomos cumplen una función de Estado. El incumplimiento de la función específica que tienen encomendada, que se vino dando a lo largo pues de los últimos 100 años, en particular desde 1929 para acá, hizo que como una fórmula de solución se introdujera en la Constitución la existencia de estos órganos. Por ejemplo, las elecciones, que son, la propia Constitución dice hoy que son una función de Estado, quien organiza las elecciones, quien las califica, etcétera, pues es una función gubernamental más que de Estado. Pero ¿por qué se tuvo que evolucionar hacia un órgano constitucional autónomo que las gestione, que las realice? Pues precisamente por el fraude electoral que fue persistente y que llegó a extremos francamente indecibles. Entonces, esa es la razón de la existencia del hoy Instituto Nacional Electoral. Querer regresar esa función de Estado a uno de los 3 poderes tradicionales, pues, los conocemos políticamente, los 3 poderes tradicionales son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero al fallar uno de ellos, en este caso el Ejecutivo, que en su tiempo no quiso, no pudo o no le convino realizar procesos electorales limpios, bueno, la exigencia pública popular hizo que se creara el INE como un órgano autónomo para que las elecciones fueran realizadas correctamente. Pongo otro ejemplo. Aunque la Constitución siempre ha señalado que la emisión de moneda es una función del Estado, bueno, pues hasta 1925 no la ejerció porque no había un banco central que asumiera esa función. Cuando se creó el Banco Central en 1925, no se le decretó, no se le declaró autonomía técnica, digamos, autonomía funcional. ¿Cuál fue la consecuencia?
que las autoridades civiles, el Poder Ejecutivo, manejaba el Banco Central y la emisión monetaria no se daba de acuerdo a criterios técnicos para evitar inflación. Tuvo que declararse en 96-97, la autonomía constitucional del Banco de México, que ya no admite interferencias gubernamentales, a pesar de que la Secretaría de Hacienda tiene un asiento por ahí, no participa en la Junta de Gobernadores y Subgobernadores. Y fue la forma como más o menos se ha venido controlando la inflación. Entonces, sí es necesaria la introducción de este tipo de órganos, en buena medida porque han fallado la función gubernamental cuando se encarga a cualquiera de los tres, más bien al Ejecutivo, que es uno de los tres poderes clásicos tradicionales en la teoría política. Uh-huh. Claro, por supuesto. Ahora, el presidente ha tomado el caso Coahuila como ejemplo de lo que no hacen los órganos autónomos, cuando decía que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no había hecho la parte que le correspondía porque permitió estos acuerdos o a cualquiera de los otros órganos autónomos que de alguna manera pudieron haber intervenido en esta negociación que dice hubo entre Coahuila y entre el PAN y el PRI aquí en nuestro estado de Coahuila en el pasado proceso electoral. ¿Es válido que utilice el caso Coahuila para ejemplificar lo que no hacen los órganos autónomos? Independientemente de que fue un error haber incorporado ese tipo de acuerdos en un convenio de coalición, ni siquiera se hizo público, que no se registró como debe haber sido ante la autoridad electoral, son de los aspectos de los que se aprovecha el presidente para satanizar a las instituciones. Pero ¿cómo va a poder uno pensar que desaparezca en el ámbito federal el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ese es su nombre kilométrico, cuando ha sido a través de él como se ha logrado transparentar la vida pública en México? Porque si algo caracterizó al país antes de la existencia en 2001-2002 del INAI fue una total y absoluta opacidad en el ámbito público. Él mismo como presidente y su grupo político y todos nos hemos beneficiado de ese acceso a la información pública gubernamental, aún sin tener interés jurídico, que eso fue lo valioso de la creación de este instituto. ¿Por qué lo señala ahora? Porque es uno de los órganos que más le molesta, porque a través de él se debería obtener la información que su gobierno ha guardado celosamente al margen de lo que dispone la propia ley y menospreciando a los acuerdos del INAI. Uh-huh. Entonces sería un gran retroceso, una involución tremenda si se llegaran a desaparecer, que por fortuna hasta este momento, como digo, al no tener el grupo del partido del presidente y sus aliados las 2/3 partes de los diputados ni las 2/3 partes de los senadores, esa reforma, al menos hasta septiembre, hasta agosto, no va a prosperar. De septiembre en adelante, dependiendo de la conformación que tomen las cámaras luego de las elecciones del 2 de junio, pues habría que ver qué va a resultar. Pero sería un retroceso tremendo. Y todo obedece precisamente, si lo vemos en perspectiva histórica, a que los excesos del Ejecutivo han creado la necesidad de establecer, y con base constitucional mejor para protegerlos, este tipo de órganos. Si decían, en Alemania las elecciones se manejan por un departamento ahí del Ministerio, digamos, del Interior, que quizá no tiene ni 90 empleados. Aquí son miles. ¿Por qué? Pues porque el fraude electoral sistemático creó mucha resistencia, muchas reservas, muchas suspicacias, que nos hizo crear un enorme andamiaje normativo con muchísimo personal que revisa las cuentas de los partidos, a pesar de lo cual los partidos incumplen los topes de gastos de campaña.
Bueno, pues porque son resultados de experiencias históricas muy dolorosas que a lo largo del siglo XX tuvo el país. Buenos días, licenciado Juan Antonio. Le habla Gerardo Puentes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Una pregunta. ¿Cuál sería su opinión para proponer una iniciativa donde ya el presidente de la República o el gobernador ya no propongan a los consejeros, por ejemplo, del INE, del propio Instituto de Transparencia, de cada uno de los órganos autónomos que está ahorita intentando desaparecer? Porque si no los desaparece, los ahoga en su presupuesto. Lamentablemente el presupuesto se aprueba con mayoría simple, que sí tiene. ¿Cree usted que el presidencialismo debe ya acotarse a estos momentos? ¿Es el siguiente paso? Comentaba que precisamente para proteger estos órganos, cuando se diseñaron la oposición, porque surgieron por la oposición, se decidió que fueran incluidos jurídicamente en el texto de la Constitución para evitar que de un plumazo un presidente con una mayoría simple en las cámaras del Congreso los desapareciera. Entonces están en la Constitución. Ahora, a mí me tocó participar en el diseño de algunas del INE, por ejemplo, sobre todo en la reforma de 1996. En aquella época, los legisladores oficialistas diseñaban las instituciones de tal manera que no perdieran totalmente el control. Lo más que se llegó a establecer fueron que los que integraban las direcciones de los órganos centrales de estos órganos fueran aprobados o designados por mayoría calificada. Pero la facultad de proponer del Ejecutivo siempre la defendieron. Hacer las propuestas, como ocurrió o como ocurre ahora, aunque no es un órgano constitucional autónomo, sino un poder. Lo vimos cuando se designó hace unos días a la hoy ministra Batres, Guadarrama. El presidente, yo recuerdo, eso se discutió en 1994, que fue una iniciativa del presidente Zedillo. Yo recuerdo perfectamente que algunos sugeríamos, yo era diputado en aquella época, que las propuestas fueran de las asociaciones de abogados, de gente de mucho prestigio, pero que además tuvieran experiencia en la docencia, en la investigación, que hubieran ejercido la profesión de abogado, que fueran autores de libros, etcétera, etcétera, o los hubieran traducido. Y no surgía, y además esta propuesta es de Felipe Tena Ramírez, no era ni de nosotros, que Tena lo había escrito muchos años antes, siendo él incluso ministro de la Corte, para garantizar que la llegada de ministros fuera salvaguardada no solo por sus amplios conocimientos y experiencia, sino también por su honorabilidad. Efectivamente, lo más conveniente es que el Ejecutivo ya no tenga nada que ver ni siquiera en las propuestas, como por ejemplo no las hace ya o no las hizo a partir de 1996 por lo que se refiere a los consejeros electorales que integran el Consejo General del INE. Ahí el presidente no tiene propuesta, como tampoco tiene propuesta en el caso del INAI. Lo puede vetar, como es lo que hizo recientemente, pero no tiene la facultad de proponer a los integrantes del órgano superior de dirección del INAI. Bien. Lamentablemente, como el desequilibrio gubernamental o el desequilibrio político ha obedecido, según nuestra experiencia histórica, a los excesos centralistas del presidencialismo, pues se la ha tenido que marginar, y esa ha sido la experiencia que hemos tenido. Lamentablemente hasta ahora, según lo vemos, ha sido incompleta. Por lo pronto, el hecho de que se requiera mayoría calificada para reformar la Constitución, que eso sí ya viene desde todo el constitucionalismo mexicano, pues ha sido una protección. Claro. O ha sido una buena previsión haber incorporado la existencia de estos órganos en el texto constitucional, repito, para evitar que el presidente de un manotazo los reforme, porque por lo general
los presidentes tienen mayoría absoluta en las cámaras, y en la larga época del prismo la tenían incluso calificada. Bien. Licenciado, podríamos estar aquí un buen rato escuchándolo, porque la verdad es que es muy enriquecedor. Ojalá que tengamos oportunidad de volverlo a tener en los micrófonos de Contextos para seguir platicando sobre el tema y otros temas. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Hasta luego. El licenciado Juan Antonio García Villa estuvo con nosotros. Digo, nos quedamos en los linderos del tema. La verdad es que nos gustaría haber conocido la opinión del licenciado en relación a cuál es la intención del presidente a sabiendas de que no va a proceder en este momento, o si está perfilando y delineando el tipo de política que pudiera establecerse una vez que surja su relevo. Habrá que ver. Son las 9 de la mañana con 49 minutos, 12 grados centígrados. Vamos a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder